Para el año 64 después de Cristo, la sociedad romana ya estaba tocada de muerte por la corrupción moral. Tenía fastuosas riquezas en la ciudad y en las villas de los poderosos, y su imperio era aún inexpugnable, pero el aborto, el infanticidio, la renuncia a tener hijos, el abandono de los enfermos y los ancianos hasta la muerte, mostraban una sociedad agonizante. Se había roto el vínculo entre la familia, se promovía la infidelidad, la promiscuidad, las relaciones homosexuales, y abundaban los lupanares, los banquetes orgiásticos y la violencia en los circos. La vida era un espectáculo sin valor, y la muerte era una frivolidad sin gravedad. La religión del paganismo era un rito externo sin devoción, sin aplicación a la vida, y que no llegaba al corazón. Para el año 64 Roma vivía en una algarabía desenfrenada. El teatro contaba historias de incestos y convivían con la guerra, la gula, el circo, la adulación, y se atribuye al emperador romano Nerón el gran incendio de Roma en el año 64, del que acusó a los cristianos. Y a partir de ahí los mártires se contaron por miles. Dos de los líderes de la pujante nueva religión cristiana fueron encarcelados en esta redada, Pedro y Pablo. Fueron llevados a la cárcel mamertina y dos oficiales romanos puestos a vigilarlos. Eran Proceso y Martiniano. Eran dos soldados violentos e inmisericordes, curtidos por el trato con la peor escoria de Roma. Pero fueron testigos de algo absolutamente sorprendente e insólito. Aquellos dos hebreos llamados Pedro y Pablo cuidaban del resto de los presos. Compartían con ellos la comida, los cuidaban en sus enfermedades, escuchaban sus delitos y les decían que perdonaban sus pecados. Les hablaban del amor incondicional de un tal Jesucristo que había muerto en la cruz, pero había resucitado y vivía para siempre en el cielo. Y lo más importante era que no contaban fábulas que habían oído, sino una historia de la que ellos mismos habían sido testigos, y por lo cual estaban dispuestos a abrazar la muerte para ganar la felicidad eterna, porque eran incapaces de negar la verdad que habían descubierto. La presencia de Pedro y Pablo en la cárcel de Mamertina cambió el clima moralmente pestilente en su entorno. Y aún ensombrecidos y embrutecidos por el trato con la escoria de la sociedad, Proceso y Martiniano fueron tocados por la presencia de aquellos dos hebreos, que no aullaban, ni vociferaban, ni blasfemaban, ni maldecían, ni amenazaban como el resto de los presos. Eran extraños por su sencillez y paz, y les resultaba inexplicable la atención y el consuelo que prestaban a sus compañeros de prisión. Eran la antítesis de Roma, la caridad frente a la egolatría, el amor a Dios frente al hedonismo. Prometían la vida eterna junto al tal Jesucristo que había resucitado y estaba vivo. Ya no era todo sombrío en la cárcel, aún para aquellos que su fin estaba cerca como Pedro y Pablo. Se oían risas y cantos que poco a poco cambiaron la dura expresión de Proceso y Martiniano. Ellos compararon su vida y la de la sociedad con el ejemplo que les daban Pedro y Pablo. Y a escondidas comienzan a prestar atención a lo que le dicen y a recibir instrucciones, aún a sabiendas que esto les iba a costar la vida poco después. La predicación de Pedro y Pablo había encendido una luz en ellos y pidieron ser sus discípulos mediante el bautismo.
Pedro, que estaba encadenado a una columna, golpeó el suelo y surgió un manantial. Y con esa agua bautizó a Proceso y Martiniano y a 47 presos más. Esa fuente milagrosa aún se conserva activa hoy. Proceso y Martiniano incluso se ofrecen a quedarse como sustitutos de Pedro y Pablo y dejarlos ir abriéndoles la prisión pero estos se niegan. Y el juez se enteró de la conversión de Proceso y Martiniano y les exigió que renunciaran a Cristo. Pero siguieron confesando a Cristo y escupieron la estatua de Júpiter. Entonces el juez les condenó a torturas golpeándoles con varillas de hierro y quemándolos con fuego. Pero mientras esto sucedía, el juez que los condenó se quedó ciego, fue poseído por un demonio y muere a los 3 días. Finalmente los 2 carceleros fueron martirizados cortándoles la cabeza en la vía Aurelia, fuera de la ciudad, de los muros de la ciudad, en el año 67 después de Cristo. La matrona Lucina, que se ocupaba de las reliquias de los mártires cristianos, recogió sus cuerpos y les dio sepultura en su propiedad, hasta que se trasladaron a la iglesia que se construyó en su honor. Proceso y Martiniano ya eran venerados públicamente por los cristianos en Roma a partir del siglo III, y a partir del siglo IV fue construida una iglesia sobre su tumba. También se dice que San Gregorio Magno predicaba una homilía el día de su fiesta sobre su tumba. En su tumba se registraron milagros de curación de enfermos y endemoniados y muchas conversiones. Esa iglesia ya no existe, pero desde 1605 sus reliquias fueron colocadas en una urna bajo el altar junto a San Pedro. Con motivo de la reforma del calendario litúrgico en 1969, se abolió la fiesta individual del 2 de julio de estos 2 mártires y se los añadió a la fiesta de los primeros mártires de la Iglesia de Roma, que se festeja el 30 de junio. Sin embargo, la memoria de Proceso y Martiniano sigue viva para los católicos que valoran la historia como algo más que una narración épica. En Foros de la Virgen María, hemos escrito un artículo sobre Proceso y Martiniano cuyo link te dejo en este video en YouTube. Me gustaría conocer tu opinión sobre lo que hemos hablado. Y si te gustó este video, por favor, marca un dedito para arriba, inscríbete en nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.